Héctor Anza, 65 años, observaba el reflejo de sus manos callosas en el cristal empañado de la ventana. Manos que habían conocido la aspereza del hierro, la tenacidad del acero, el frío de las madrugadas en la vía. 38 años. Toda una vida tendiendo rieles que unían destinos, reparando locomotoras que devoraban la distancia, supervisando estaciones donde miles de historias se cruzaban. Era un hombre forjado a la vieja usanza, con la piel curtida por el sol del desierto, y el viento de la montaña, y el alma grabada con la disciplina férrea del ferrocarril. Su casa en Jardines del Bosque, modesta pero suya, respiraba la esencia de su trabajo. Cada mueble, cada fotografía, cada olor a madera vieja, era un testamento de un esfuerzo honesto y una vida bien vivida, al menos así, lo creía, él. En el patio trasero, sus plantas de chile y tomate, crecían vigorosas bajo el sol de la tarde, ajenas a la tempestad que se había desatado en su interior. Aquel jardín era su santuario, su pequeña parcela de paz, en un mundo que de repente se había vuelto hostil. Solía pasar horas ahí, regando, podando, sintiendo la tierra bajo sus uñas, un vínculo tangible con algo real, algo que no se doblaba, algo que no mentía. Pero ahora, ni siquiera la serenidad de sus plantas podía aplacar la furia que le hervía en las venas. La calma era una máscara, un velo que apenas ocultaba el volcán de traición y dolor que rugía en su pecho. ¿De qué sirvió tanta dureza?, se preguntaba, su voz interior resonando con amargura. ¿De qué sirvió conocer el peso de las cosas que no se quiebran, si mi propia vida se hizo pedazos bajo el peso de la infamia? El recuerdo era un clavo ardiendo en su memoria, un eco de gritos que aún resonaba en las paredes de esa misma casa. Aquellas paredes, silenciosas testigos de su prosperidad y su ruina, si pudieran hablar, escupirían los gemidos de un engaño vil, los susurros de una conspiración macabra. Lo habían apuñalado por la espalda, no con una navaja de acero, sino con la daga más afilada, la de la traición. Su propia esposa, la mujer con la que había compartido un lecho durante décadas, y su propia sangre, su hijo, cómplice de la vileza. La imagen de ambos, entrelazados, se le presentaba una y otra vez, borrosa por la rabia, pero clara en su esencia de podredumbre. El viejo ferrocarrilero, que había movido montañas de hierro, se había visto derribado por la podredumbre humana. La noche que todo se desmoronó, la noche en que la máscara se le cayó a la vida que creía tener, fue el punto de no retorno. Y Héctor Anza, el hombre de acero, se preparaba para desenterrar cada clavo, cada riel de la verdad, para construir su propia vía hacia la justicia. Los últimos meses antes del infierno habían sido, en retrospectiva, una maquiavélica obra de teatro. Héctor recordaba con una punzada amarga las risas forzadas de su esposa, Laura, en la mesa, ¡pum! Sus ojos, antes llenos de un cariño que creía genuino, ahora le parecían abismos de hipocresía. Ella, siempre tan dulce, tan atenta, preparándole sus guisados favoritos, sus tés de hierbas para relajarlo después de un largo día de jubilación, diciéndole cuánto lo amaba, y lo feliz que era a su lado. El sabor de aquellas comidas se le hacía ahora ceniza en la boca. ¿Cuántas veces habrá estado ella, con una sonrisa angelical, vertiendo la dosis lenta de su veneno en su plato? Su hijo Ricardo, de 30 y tantos años, también había cambiado. De ser un joven trabajador, aunque algo irresponsable, se había vuelto excesivamente solícito. Siempre dispuesto a ayudar a su padre con los trámites bancarios, con el manejo de las pequeñas propiedades que Héctor había adquirido con su pensión. «Déjame esto a mí, papá, tú descansa, ya trabajaste mucho», le decía con una falsa devoción que ahora le producía escalofríos. Ricardo solía insistir en que tomara su vitamina por las mañanas, una pastilla que le hacía sentir una extraña somnolencia a mitad del día, una pereza inusual para un hombre de su temple. Héctor, confiado en el amor de su hijo, nunca cuestionó. ¿Cómo iba a imaginar que esa pastilla era el inicio de su lento e ineludible camino hacia la tumba? La casa, que antes era un refugio de paz, se había convertido en una trampa de terciopelo. Las noches de Héctor se hicieron más pesadas, los sueños más confusos. Se despertaba con un cansancio que no correspondía al descanso, con un dolor de cabeza sordo que atribuía a la edad. Laura y Ricardo, en cambio,
parecían más activos, más sonrientes, con un brillo en los ojos que él malinterpretaba como la felicidad de verle disfrutar de su jubilación. La traición, como un cáncer silencioso, crecía en las entrañas de su hogar, alimentada por la ambición y la depravación. Héctor era el viejo roble al que intentaban talar poco a poco, con un hacha de mentiras y un filo de veneno. La vida que había construido con sudor y sacrificio, se desmoronaba ante sus ojos, pero él, ciego por el amor y la confianza, no podía ver la podredumbre hasta que ya era demasiado tarde. La escena del crimen se había gestado durante meses, y él, el protagonista, era el único ajeno a su propio final. El hermano menor de Héctor, Marco, un hombre de unos 50 y tantos años, con una presencia lánguida y una mirada escurridiza, había empezado a frecuentar la casa más de lo habitual. Al principio, Héctor no le dio mayor importancia. Marco siempre había sido el oveja negra de la familia, el que vivía de pequeños negocios fallidos y favores de terceros, y Héctor, con su corazón generoso, solía ofrecerle refugio y ayuda económica. Pero la frecuencia de sus visitas se intensificó. Llegaba la hora de la comida, se quedaba a cenar, y a veces, incluso, pasaba la noche en el sofá, alegando problemas en su propia vivienda o la necesidad de acompañar a su hermano jubilado. Laura, para sorpresa de Héctor, siempre lo recibía con una sonrisa aún más efusiva que la habitual. Héctor empezó a notar detalles, pequeños hilos sueltos en el tapiz de su vida. Un brillo inusual en los ojos de Laura cuando Marco la elogiaba. Una risa nerviosa de ella, cuando se rozaban, accidentalmente en la cocina. La forma en que sus miradas se cruzaban, cargadas de una electricidad que Héctor, en su ceguera, atribuía a la camaradería familiar. Incluso Ricardo, su hijo, que nunca había congeniado demasiado con su tío, ahora parecía tolerar su presencia, e incluso los veía en conversaciones privadas y discretas en el patio, lejos de los oídos de Héctor. «Están planeando la fiesta sorpresa de tu cumpleaños, papá», le había dicho Ricardo una vez, al ver la sombra de la duda cruzar el rostro de Héctor. Y él, el hombre de acero, había querido creerles. Una tarde, Héctor se despertó de una de sus siestas forzadas, con el cuerpo pesado y la mente confusa, pero con una punzada de lucidez. Oyó voces en el dormitorio principal, la habitación que compartía con Laura. Eran risas, risas apagadas, seguidas de susurros. Demasiado íntimos para una conversación casual. El corazón le dio un vuelco. No me sentían Celia. Se levantó con dificultad, arrastrando los pies por el pasillo. La puerta estaba entreabierta. Un haz de luz se filtraba, y con él, un gemido. Un gemido que no era el de su esposa. Era un sonido ahogado, de placer y prohibición. La voz de Marco. Mi amor, si tu viejo supiera. Las palabras como cuchillos helados, le atravesaron el pecho. El mundo se detuvo. El olor a perfume barato, mezclado con el dulce aroma de la traición, llenó sus fosas nasales. Aquella fue la primera vez que el veneno que le daban, en lugar de adormecerlo, le abrió los ojos de par en par a una verdad devastadora. La puerta de su propio infierno estaba a punto de abrirse de golpe. La noche llegó como una bestia salvaje. Héctor no había podido dormir. El veneno en su sistema, que por meses lo había mantenido en una neblina, esa noche parecía haberse disipado, dejando al descubierto una lucidez brutal y un terror helado. Se movía por la casa como un fantasma, sintiendo cada sombra, cada crujido de la madera. Laura, con una actitud inusualmente nerviosa, le había preparado un té para los nervios, pero Héctor lo había rechazado, alegando no tener sed. La tensión era palpable, un presagio de la tormenta. Después de que ella se fue a la cama, Héctor esperó. Esperó en la oscuridad de la sala, con el corazón latiendo como un tambor de guerra en su pecho, el sabor amargo de la bilis en su boca. Pasaron las horas. El reloj de pared marcó la 1, las 2 de la madrugada. Entonces lo escuchó. El sonido de un coche acercándose sigilosamente. El crujido de las llaves en la cerradura. Y la silueta de Marco entrando en la casa,
moviéndose con la misma cautela de un ladrón. Héctor se escondió en la oscuridad, su respiración contenida, cada músculo tenso. Marco se dirigió directamente al dormitorio principal. Héctor lo siguió, sus pies descalzos sobre el frío suelo de baldosas. La puerta, que antes había estado entreabierta, ahora estaba cerrada. Pero los sonidos de la cama crujiendo, los susurros, los jadeos, eran inconfundibles. Un escalofrío de repulsión y furia le recorrió la espalda. No, no puede ser, se dijo, aunque su corazón ya sabía la verdad. Con una fuerza que no sabía que le quedaba, Héctor empujó la puerta de golpe. El estruendo resonó por toda la casa. La escena que se reveló ante sus ojos le desgarró el alma en 1000 pedazos. Ahí estaban, en su propia cama, bajo sus propias sábanas, Laura y Marco, desnudos, en un abrazo obsceno. El grito que salió de su garganta no fue humano. Fue un aullido de dolor, de rabia, de una traición tan profunda que parecía desintegrar el aire a su alrededor. Laura, con los ojos desorbitados, intentó cubrirse, mientras Marco, pálido como la muerte, se encogía bajo las sábanas. «¡Maldita zorra! ¡Maldito cobarde!», rugió Héctor, sus ojos inyectados en sangre. La casa entera tembló con sus gritos. Los cimientos de su vida se resquebrajaban. ¡Pum! El infierno había llegado, y Héctor estaba en medio de sus llamas, ardiendo con una furia inextinguible. Este era el momento de la verdad, el instante en que el hombre de acero se quebró, pero también el momento en que juró reconstruirse, más duro que nunca. El impacto de la revelación era como una descarga eléctrica que recorría cada fibra de su ser. Laura, recuperándose del shock inicial, se levantó de la cama, cubriéndose apenas con una sábana. Su rostro, antes dulce y angelical, se había transformado en una máscara de odio y desprecio. «No eres más que un viejo inservible», le espetó, su voz cargada de veneno. Las palabras apuñalando el corazón de Héctor con una frialdad gélida. «Tú ya no me sirves para nada». Y con un gesto de furia descontrolada, tomó un plato de la mesita de noche y lo arrojó con violencia contra el rostro de Héctor. ¡Gah! El estruendo de la vajilla rompiéndose en 1000 pedazos fue el preludio de la batalla. En ese instante, la puerta se abrió de nuevo, y Ricardo, su hijo, entró corriendo, con los ojos llenos de una furia calculada. No había sorpresa en su rostro, solo una determinación fría. «Déjalos en paz, papá. Ya no te queremos aquí», gritó Ricardo, abalanzándose sobre Héctor por la espalda y sujetándolo con fuerza. Héctor luchó, intentando zafarse del agarre de su propio hijo, el que había cargado en brazos, el que había enseñado a caminar, el que ahora lo inmovilizaba para que sus verdugos pudieran atacarlo sin piedad. Marco, con el valor renovado por el apoyo de su sobrino, se levantó de la cama, su mirada cobarde convertida en una expresión de triunfo malicioso. «Fírmales las escrituras de la casa, viejo tonto». «Lárgate de una vez», exigió Ricardo, apretando el agarre sobre su padre. Las palabras de su hijo, la exigencia de las escrituras, el ataque concertado, todo se unió en la mente de Héctor, cuento. Como un relámpago, la verdad brutal lo golpeó. Las siestas, el cansancio, las vitaminas, los dolores de cabeza. «Me estaban drogando, querían matarme», gritó Héctor, con la voz desgarrada por la indignación y el horror. La discusión se convirtió en una trifulca salvaje. Héctor, con una fuerza desesperada, logró liberarse un instante, pero el esfuerzo fue demasiado. Su pecho ardió, una punzada aguda lo atravesó, y cayó al suelo, el mundo girando a su alrededor. Sus ojos se fijaron en los rostros de sus traidores. Laura, Ricardo, Marco, punto. Ninguno mostró piedad. Solo un brillo de ambición desmedida, de victoria malévola. Mientras perdía el conocimiento, la última imagen que vio fue la de su familia, ahora sus enemigos, de pie sobre él, esperando su fin. La muerte, en ese instante, parecía el único escape posible. El dolor en el pecho era insoportable, la oscuridad lo envolvía, pero un hilo de conciencia se negaba a romperse por completo.
Héctor sentía su cuerpo en el suelo, inerte, mientras las voces de sus verdugos se desvanecían en un eco lejano. Estaban seguros de que lo habían logrado. Lo habían dejado ahí, desvanecido, creyéndolo muerto, o al menos a punto de serlo. Pero el destino, o quizás alguna fuerza superior, tenía otros planes para el viejo ferrocarrilero. Justo cuando la vida parecía escapársele, un golpe en la puerta principal resonó, sacudiendo la falsa paz que sus atacantes habían intentado imponer. Un golpe insistente, con la autoridad de alguien que no aceptaría un no por respuesta. Señor Anza, Héctor, ¿está usted bien? La voz, femenina, joven, pero firme, se coló por las rendijas de la puerta, atravesando la densa atmósfera de la traición. Era Sofía, su vecina de enfrente. Una enfermera que vivía sola con su pequeña hija, y que a menudo se preocupaba por el bienestar de Héctor. Ella había notado las visitas frecuentes de Marco, la palidez de Héctor, las discusiones acaloradas que a veces se filtraban por las ventanas. Esa noche, la violencia de los gritos había sido demasiado evidente para ignorarla. Se había asomado por su ventana, y había visto el coche de Marco, la luz encendida en la casa de Héctor, a horas inusuales. Su instinto de enfermera y de buena vecina le había gritado que algo andaba muy mal. Laura y Ricardo se quedaron paralizados. La aparición de Sofía era una interrupción inesperada, una pieza que no encajaba en su retorcido plan. Ricardo, con un gruñido de frustración, se apresuró a la puerta, intentando ganar tiempo, mientras Laura se cubría rápidamente con una bata, su rostro pálido y sudoroso. «Todo está bien, Sofía. Mi padre. Solo tuvo una indigestión», balbuceó Ricardo intentando sonar convincente. Pero Sofía no era tonta. Había visto la expresión de terror en los ojos de Laura, el desorden en la casa a través de la ventana. Su mirada se fijó en el cuerpo inmóvil de Héctor en el suelo del dormitorio. Ignorando las palabras de Ricardo, Sofía empujó la puerta con determinación. Sus ojos, entrenados para detectar la emergencia, analizaron la situación en un segundo. «¡Un infarto! ¡Llamen a una ambulancia ahora mismo!», gritó, su voz de mando de enfermera cortando la tensión. La presencia de Sofía, aquella noche, no solo salvó la vida de Héctor, sino que también fue el inicio del desmantelamiento de la farsa Ponton. Ella sería su ángel guardián, la primera aliada en su inevitable camino de venganza. Los días en el hospital fueron una tortura. No por el dolor físico, que también era intenso, sino por la cruda y desoladora verdad que ahora habitaba cada rincón de su mente. Los médicos habían confirmado un ataque al corazón, exacerbado por un estado de intoxicación gradual. Los análisis de sangre revelaron la presencia de sedantes y tranquilizantes en su sistema, en dosis que, a lo largo del tiempo, podrían haber sido fatales. La evidencia era irrefutable, lo estaban envenenando. Con el corazón roto, pero también ardiendo en una rabia glacial, Héctor escuchaba las explicaciones del médico. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de su antigua vida. Laura y Ricardo, fingiendo preocupación, se mantenían a una distancia prudente, sus miradas furtivas, llenas de una falsa pena. Sofía, en cambio, era una presencia constante y reconfortante. Venía cada día, después de su turno, trayendo consigo no solo ánimo, sino también una determinación silenciosa. Ella había sido quien, sin que nadie la viera, había tomado muestras de los restos de la comida y el té de la cocina de Héctor, y las había entregado a un laboratorio privado que conocía. Sabía que algo no andaba bien, señor Anza. Vi cómo lo trataban. Noté las pastillas que le daban. Mi instinto no me falló, le confió Sofía, sus ojos llenos de empatía y una fiera lealtad. Héctor, con lágrimas en los ojos, le agradeció su valentía. Ella le había devuelto no solo la vida sino la verdad. Y con la verdad, vino la inquebrantable decisión de luchar. Tumbado en la cama del hospital, con el cuerpo aún débil, la mente de Héctor estaba más aguda que nunca. Observaba a Laura y Ricardo, con una nueva mirada, una mirada que trascendía el dolor y la traición, una mirada que los veía como lo que eran, depredadores. «Quiere la casa, ¿verdad?», le dijo a Sofía en un susurro. «Lo quieren todo, mis ahorros, mi pensión, la casa que construí con mis propias manos».
Sofía asintió. Supo de inmediato las implicaciones. Héctor apretó los puños. No se los daré. Ni un solo centavo. Ni una pulgada de tierra. Ellos creyeron que me habían matado, pero solo despertaron a la bestia. Me vengaré. Lo juro por mi vida y por mi honor. Cada una de sus mentiras, cada gota de veneno, cada gesto de traición lo pagarán, y tú, Sofía, me vas a ayudar. La semilla de la venganza había germinado, nutrida por el dolor y la justicia, y Sofía, la mujer que lo había salvado, sería su primera y más valiosa aliada en esta guerra personal. El alta hospitalaria de Héctor no fue una liberación, sino un regreso al campo de batalla. Con la ayuda de Sofía, que había sido su voz y sus manos en los días de mayor debilidad, había logrado contactar a un abogado de confianza, el licenciado Ramiro Guerra, un hombre de reputación intachable y una tenacidad formidable. La primera medida fue una orden de restricción temporal contra Laura y Ricardo. Cuando la notificación llegó a la casa, el shock en el rostro de sus verdugos fue impagable. No solo Héctor había sobrevivido, sino que estaba consciente y actuando. La farsa de la indigestión y el viejo senil se había desmoronado por completo. El encuentro con Laura y Ricardo, en el despacho del licenciado Guerra, fue tenso y explosivo. Laura, con la misma actitud de mujer agraviada, intentó negar las acusaciones, derramando lágrimas falsas y jurando amor eterno. ¿Cómo puedes hacernos esto, Héctor? Después de tantos años, tus acusaciones son infundadas. Yo siempre te amé, sollozaba, pero sus ojos evitaban los de Héctor. Ricardo, con una arrogancia que rayaba en la desesperación, también se atrevió a confrontar a su padre. Estás delirando, viejo. Sofía te está lavando el cerebro. Nosotros solo queremos lo mejor para ti. Las palabras eran un intento burdo de manipulación, que Héctor, con su nueva claridad mental, ya no compraba. Héctor, sentado erguido, con una compostura gélida que sorprendió a todos, rompió el silencio. Su voz era baja, pero cada palabra resonaba con la autoridad de quien ha visto el abismo y ha vuelto. Sé lo que hicieron, sé de las pastillas, sé de las escrituras. Y sé de tu hermano, Laura, dijo, su mirada perforando la de su esposa, que palideció. La mención de Marco, a quien habían intentado mantener al margen de las primeras confrontaciones, fue un golpe directo. Laura perdió su fachada de víctima. Su rostro se descompuso en una mezcla de miedo y odio. El licenciado Guerra presentó las pruebas, los análisis de sangre, el testimonio de Sofía, la solicitud de divorcio con causa, y la denuncia penal por intento de homicidio y fraude. La bomba había estallado. La guerra había sido declarada oficialmente, y Héctor, el viejo ferrocarrilero, estaba dispuesto a librar cada batalla hasta el final, sin importar el costo. El miedo en los ojos de Laura y Ricardo era el primer sabor de su venganza. Mientras la batalla legal comenzaba a tomar forma, Marco había desaparecido. Se había esfumado de la colonia Jardines del Bosque como un fantasma en la noche. Laura y Ricardo, al ser interrogados por el licenciado Guerra, y en una ocasión, por la policía, alegaban no saber su paradero. Pero Héctor sabía que mentían. La cobardía de Marco era tan predecible como el amanecer. Se había ocultado, esperando que la tormenta pasara, dejando que sus cómplices enfrentaran las consecuencias. Esta ausencia solo alimentaba la rabia de Héctor, pues sabía que Marco era una pieza clave en la telaraña de su traición. Sofía, con su ingenio y sus contactos, se puso a la tarea de buscarlo. Recorrió las vecindades cercanas, habló con viejos amigos de la familia, incluso visitó los pocos lugares donde Marco solía apostar o beber. La búsqueda era discreta, pero persistente. Mientras tanto, la vida en la casa de Héctor, ahora bajo su completo control, se había transformado. Laura y Ricardo, desalojados temporalmente por la orden de restricción, vivían en un pequeño apartamento rentado, con sus cuentas congeladas mientras se resolvían los procesos. La vida de lujo que soñaban había sido reemplazada por la estrechez y la incertidumbre. El resentimiento y el miedo crecían en ellos. Laura, en particular, estaba furiosa. El plan había fallado estrepitosamente. Héctor no solo no había muerto, sino que había resurgido con una fuerza inesperada, apoyado por la entrometida de Sofía. Su orgullo herido
se mezclaba con el terror a perderlo todo. Había sacrificado su matrimonio, su reputación, por una ambición que ahora se volvía cenizas entre sus dedos. Ricardo, por su parte, se sentía acorralado. El peso de las acusaciones de intento de parricidio y fraude se cernía sobre él. Veía cómo su futuro, el futuro que creía asegurado con la herencia de su padre, se desvanecía. Ambos se aferraban a la esperanza de que Marco regresaría para ayudarlos, para dar una versión que pudiera desacreditar a Héctor. Pero Marco seguía siendo un fantasma. La presión crecía sobre el trío, y Héctor, desde su casa, observaba a la distancia cómo su venganza empezaba a gestarse, lenta pero implacable. Cada día sin Marco era una victoria, cada muestra de desesperación de Laura y Ricardo, una satisfacción agridulce. La casa en Jardines del Bosque se había convertido en el epicentro de la batalla legal y emocional. Para Héctor, no era solo una propiedad, era el santuario de su vida, cada ladrillo empapado con el sudor de su trabajo honesto, cada rincón testigo de sus sueños. Las 3 recámaras, el patio con sus chiles y tomates, las paredes que habían escuchado risas, y ahora gemidos de traición, eran parte de su identidad. Su licenciado Guerra luchaba tenazmente para asegurar su posesión, mientras Laura y Ricardo, a través de sus propios abogados, intentaban desesperadamente desvirtuar las pruebas, alegando que Héctor era senil, que Sofía lo estaba manipulando, y que las acusaciones de envenenamiento eran fantasías de un viejo amargado. Laura, con la astucia que la caracterizaba, intentó jugar la carta de la esposa abandonada. Acudió a programas de televisión locales, dio entrevistas a periódicos amarillistas, presentándose como una víctima de la crueldad de su esposo y de la manipulación de una oportunista como Sofía. Su narrativa era la de una mujer que había dedicado su vida a un hombre ingrato, que ahora, en su vejez, la quería despojar de todo. Sus lágrimas eran convincentes para el público no informado, y por un momento, la opinión pública pareció dividirse. Esto generó una ola de estrés y de escrutinio sobre Héctor y Sofía, quienes se vieron obligados a mantener un perfil bajo, confiando en que la verdad saldría a la luz en los tribunales. Ricardo, más pragmático y violento, intentó otras tácticas. Pequeños actos de vandalismo empezaron a ocurrir en la casa de Héctor. Ventanas rotas, la cerradura forzada, las plantas del patio trasero misteriosamente marchitas. Héctor sabía que era Ricardo, intentando intimidarlo, hacerle sentir vulnerable en su propio hogar. Sofía, alarmada por la escalada de violencia, insistió en instalar cámaras de seguridad y reforzar las cerraduras. Quieren quebrarte, Héctor, quieren que te rindas, que te sientas tan desprotegido que les entregues todo, le advirtió. Pero la voluntad de Héctor, forjada en el hierro y el acero, era inquebrantable. Cada acto de intimidación, cada mentira pública de Laura, cada intento de sabotaje de Ricardo, solo cimentaba su determinación. La casa era suya, y la defendería con la misma fiereza con la que había defendido las vías del tren, de cualquier peligro. Esta batalla no era solo por propiedades, era por el honor y por su derecho a vivir. Mientras la batalla legal se intensificaba, la relación entre Héctor y Sofía se profundizaba, trascendiendo la de simple vecino y salvadora. Pasaban horas juntos, discutiendo estrategias, o simplemente compartiendo un café en el patio mientras cuidaban las plantas de chile y tomate. Héctor descubrió que Sofía no era solo una enfermera valiente, sino una mujer con una historia propia de lucha y resiliencia. Había llegado a Jardines del Bosque, huyendo de un pasado doloroso, de una relación tóxica donde también había sido víctima de engaños y abusos por parte de un hombre que le había prometido el cielo y la había dejado en la miseria, sola con su pequeña hija. Esa experiencia personal, esa herida aún latente, era lo que la impulsaba a luchar con tanta vehemencia al lado de Héctor. Sé lo que se siente que te apuñalen por la espalda, Héctor. Que te quiten lo que es tuyo, no solo materialmente, sino tu dignidad, tu confianza. Le confesó Sofía una tarde, sus ojos llenos de una tristeza lejana, pero también de una chispa de fuego. Héctor escuchó con atención, sintiendo una conexión profunda con aquella mujer, que había irrumpido en su vida para salvarlo. Ella no solo había detectado la traición, sino que la comprendía en sus entrañas. Su solidaridad era genuina, no por interés,
sino por la empatía de quien ha caminado por senderos similares de desilusión y resurgimiento. Él, a su vez, se convirtió en una figura paterna para ella, un ancla en su propia tormenta. La presencia de Sofía en la vida de Héctor era como un soplo de aire fresco en medio del hedor de la traición. Le traía una nueva perspectiva, una razón para seguir luchando más allá de la venganza. Sus risas compartidas en el patio, sus conversaciones sobre la vida, sus miradas de complicidad, empezaron a generar murmullos en la colonia. Los vecinos, que al principio veían a Sofía como una oportunista por las intrigas de Laura, ahora empezaban a notar la honestidad en su mirada y la devoción con la que cuidaba de Héctor. La soledad que había sentido Héctor durante años, incluso antes de la traición, empezaba a disiparse. Una nueva conexión, pura y fuerte, se estaba forjando entre ellos, un inesperado brote de esperanza, en el árido paisaje de su venganza. Sofía no solo era su aliada legal, era su apoyo emocional, la persona que lo ayudaba a sanar, a recordar que no todo en el mundo era podredumbre. La persistencia de Sofía finalmente rindió frutos. Una tarde, mientras revisaba viejos recibos de teléfono que Héctor había guardado, notó un número que se repetía con frecuencia en los últimos meses antes de la crisis, un número que no pertenecía a nadie conocido. Con una investigación discreta, utilizando algunos contactos que tenía de su trabajo social como enfermera, logró rastrear el número hasta un motel de mala muerte en las afueras de la ciudad. Un lugar frecuentado por gente que buscaba pasar desapercibida. El nombre asociado al registro era un alias, pero la descripción del cliente y la frecuencia de las estancias apuntaban inconfundiblemente a Marco Pon. Él no se había ido muy lejos, simplemente se había ocultado. Héctor sintió un escalofrío de furia y expectación. Marco era la pieza faltante, el eslabón débil en la cadena de la conspiración. Su testimonio, o al menos su presencia, sería crucial para desenmascarar por completo a Laura y Ricardo. «Tenemos que encontrarlo, Sofía. Hay que obligarlo a hablar. Él es la clave», dijo Héctor, su voz resonando con una renovada determinación. Sofía, sin embargo, era más cautelosa. «No podemos ir solos, Héctor. Es peligroso. Marco es un cobarde, pero acorralado podría ser impredecible. Necesitamos a la policía o al licenciado Guerra». La prudencia de Sofía era el contrapeso necesario a la impetuosidad de Héctor. Decidieron informar al licenciado Guerra, quien de inmediato vio la importancia de la pista. Se iniciaron los trámites para conseguir una orden de búsqueda y presentación, pero los procesos legales eran lentos, y Héctor sentía que el tiempo se agotaba. Cada día que Marco permanecía oculto, era un día en que Laura y Ricardo podían tejer nuevas mentiras o intentar nuevas artimañas. La impotencia lo carcomía. Tantos años en los ferrocarriles me enseñaron que si hay un obstáculo en la vía, no se espera, se actúa, le dijo a Sofía, sus ojos brillando con una determinación inquebrantable. A pesar de los consejos de sus aliados, una parte de Héctor sentía la urgencia de ir él mismo, de enfrentar a su hermano, de forzar la verdad. La sed de justicia, mezclada con el ansia de ver a Marco pagar por su traición, estaba a punto de llevar al viejo ferrocarrilero a tomar las riendas de su propia venganza, incluso si eso significaba tomar atajos peligrosos. La espera por la orden judicial se volvió insoportable para Héctor. Una madrugada, incapaz de conciliar el sueño, decidió actuar. Le dejó una nota a Sofía, explicando que iría a buscar a Marco, y le pidió que avisara al licenciado Guerra si no regresaba en unas horas. Con el viejo revólver que había heredado de su padre, un objeto guardado durante décadas, y que nunca había imaginado usar, se dirigió al motel de mala muerte en las afueras de la ciudad. El corazón le latía con fuerza, una mezcla de miedo, adrenalina y una rabia fría. El motel era tan sórdido como Sofía había descrito. Pasillos con poca luz, habitaciones con puertas descarapeladas, y un aire pesado de decadencia. Héctor encontró la habitación indicada en el segundo piso, la número 204. Dudó un instante, el revólver pesado en su mano. ¿Qué diría? ¿Qué haría si Marco se negaba a hablar? La imagen de Laura y Ricardo, sus rostros sonrientes mientras lo drogaban, le dio la fuerza necesaria. Golpeó la puerta con los nudillos. Después de unos segundos,
la puerta se abrió 1 centímetro, revelando un ojo asustado. «Marco», espetó Héctor, empujando la puerta con fuerza y entrando en la habitación. Marco estaba desaliñado, con el rostro hundido, rodeado de botellas vacías de licor barato, y la miseria de su propia cobardía. Al ver a Héctor y el arma en su mano, palideció. «Hermano, no, por favor, no me hagas daño», balbuceó, retrocediendo hacia la pared. «Daño el que me hiciste tú, maldito cobarde», replicó Héctor, su voz un trueno de furia contenida. «Te revolcaste con mi esposa, me ayudaste a envenenarme. Habla. Confiesa todo lo que hicieron Laura y Ricardo». El terror en los ojos de Marco era genuino. Entre sollozos y balbuceos, Marco empezó a confesar. Reveló los detalles de la planificación, cómo Laura lo había seducido, cómo Ricardo los había alentado, la intención de quedarse con todo, y el plan, para hacer parecer que la muerte de Héctor sería por causas naturales. Cada palabra de Marco era un puñal que se clavaba más hondo en el corazón de Héctor, pero a la vez, una confirmación de su verdad, una pieza irrefutable para su venganza. La grabación de su móvil, que Sofía le había insistido en llevar por si acaso, capturaba cada palabra del cobarde. La venganza de Héctor empezaba a tomar forma real. La confesión de Marco, grabada y entregada al licenciado Guerra, fue la estocada final para la defensa de Laura y Ricardo. Las palabras de Marco, llenas de cobardía y autojustificación, detallaban la macabra conspiración con una precisión devastadora. Explicaba cómo Laura lo había seducido con promesas de riqueza y una vida de placer, cómo Ricardo había sido el cerebro detrás del plan del envenenamiento lento, y cómo todos creyeron que Héctor, en su estado de deterioro inducido, sería un blanco fácil para obtener las escrituras de la casa y el control total de sus bienes. La grabación era irrefutable, la voz temblorosa de Marco, la evidencia de su culpa. Cuando la grabación fue presentada en la corte, la reacción de Laura fue de furia descontrolada. «¡Maldito traidor! ¡Mentiroso! Esto es una farsa», gritó intentando atacar a Héctor, siendo contenida por los guardias. Su máscara de víctima se había desprendido por completo, revelando la verdadera cara de una mujer sin escrúpulos. Ricardo, por su parte, se quedó petrificado, su arrogancia habitual convertida en una expresión de puro terror. Sabía que su juego había terminado. La traición de Marco los había hundido sin remedio. Su propia ambición los había llevado a confiar en el eslabón más débil, y éste los había condenado. El impacto en la opinión pública fue inmediato y brutal. Los medios que Laura había utilizado para difamar a Héctor, ahora la destrozaban con la verdad. La historia de la mujer que envenenó a su esposo con la ayuda de su propio hijo, y del hermano de este, se convirtió en un escándalo nacional. La reputación de Laura quedó por los suelos, su nombre se convirtió en sinónimo de maldad y avaricia. Ricardo enfrentaba ahora cargos mucho más graves, y su futuro profesional y personal se desvanecía en la oscuridad de una celda. Héctor, por primera vez en muchos meses, sintió una punzada de satisfacción. No era una alegría desmedida, sino la tranquila sensación de que la justicia estaba haciendo su trabajo. Su familia se había destruido, sí, pero él había sobrevivido, y ahora, los culpables pagarían. La venganza era amarga, pero necesaria. El camino hacia la redención personal de Héctor había comenzado, y con él, la lenta reconstrucción de una nueva vida, lejos de la oscuridad que lo había envuelto. El juicio fue rápido y brutal. Las pruebas eran abrumadoras, los análisis de laboratorio, el testimonio de Sofía, la confesión grabada de Marco y la admisión de los médicos sobre el diagnóstico. Laura, Ricardo y Marco fueron acusados de intento de homicidio calificado, fraude y asociación delictuosa. El licenciado Guerra presentó un caso impecable, desmantelando cada una de las mentiras de la defensa. Los abogados de los acusados intentaron argumentar manipulación, demencia senil por parte de Héctor, pero cada argumento era pulverizado por la contundencia de las evidencias. La imagen de Héctor, el viejo ferrocarrilero con sus manos callosas y su mirada digna, se contrastaba con la de sus acusadores, que se hundían cada vez más en la ciénaga de su propia bajeza. Finalmente, llegó el día de la sentencia. La sala del tribunal estaba abarrotada de medios de comunicación y de curiosos. El juez, con una solemnidad inquebrantable, leyó el veredicto.
Laura fue condenada a una pena de 25 años de prisión, por intento de homicidio y fraude. Ricardo, por su complicidad y por ser el instigador del plan de envenenamiento, recibió una sentencia similar. Marco, debido a su confesión y a su papel más subordinado, aunque no menos reprobable, fue sentenciado a 10 años. Las penas eran severas, un reflejo de la gravedad de sus crímenes y de la alevosía con la que habían actuado contra Héctor. Héctor, sentado en la primera fila junto a Sofía y el licenciado Guerra, escuchó cada palabra sin una sola expresión de triunfo. No había regocijo en su corazón, solo una profunda tristeza y un agotamiento abrumador. La justicia había sido servida, sí, pero a un costo inmenso. Había perdido a su esposa, a su hijo, y la imagen de su hermano, para siempre. La idea de una familia unida, de un retiro tranquilo, se había desvanecido en la infamia. Al salir del tribunal, Héctor se encontró con los reporteros, pero solo ofreció unas pocas palabras. No hay alegría en esto, solo la certeza de que la verdad, por dolorosa que sea, siempre sale a la luz, y que nadie tiene derecho a quitarle la vida o la dignidad a otro. Su mirada se detuvo en Sofía, que le apretó la mano con discreción. Ella era su ancla, la persona que lo ayudaba a ver más allá de la oscuridad. La justicia era un paso, pero la curación, un camino mucho más largo y arduo. Con la sentencia de sus verdugos, un capítulo oscuro de la vida de Héctor se cerró, pero otro, no menos complejo, comenzaba, el de la reconstrucción. Regresar a la casa en Jardines del Bosque, se sentía extraño. Las paredes, antes testigos de gritos y traiciones, ahora parecían exhalar un silencio pesado, el eco de lo que fue y lo que nunca más sería. La casa estaba limpia, ordenada, pero la ausencia de Laura, la presencia fantasmal de Ricardo, el recuerdo de Marco, se cernían sobre él como una niebla. Ya no eran sus enemigos, sino la triste prueba de la podredumbre humana, y el recordatorio constante de su propia vulnerabilidad. Héctor pasaba sus días en el patio, cuidando sus plantas de chile y tomate. La tierra, en su simplicidad, le ofrecía consuelo. Cada semilla que sembraba, cada brote que crecía, era un acto de fe en el futuro, una pequeña victoria contra la desesperanza. Sofía era su compañía más fiel. Seguía visitándolo a diario, trayéndole comida casera, compartiendo historias de su día en el hospital o anécdotas de su hija, Lena, una niña vivaz que a veces acompañaba a su madre y traía risas y luz a la sombría casa de Héctor. La presencia de Lena, con su inocencia, era como un bálsamo para el alma herida del viejo ferrocarrilero. Pero a pesar del apoyo de Sofía y la distracción de Lena, Héctor sentía una profunda soledad. La justicia no había traído la paz que había imaginado. Había deseado venganza, y la había obtenido, pero el vacío que dejaban los lazos rotos era inmenso. A veces, por las noches, se sentaba en el viejo sillón de la sala, mirando las fotografías familiares. La imagen de Laura joven, radiante, la de Ricardo niño, sonriente y abrazado a él, eran un tormento. ¿Cómo pudo pasar esto?, se preguntaba una y otra vez. La mente de Héctor, antes enfocada en la furia, ahora se debatía entre la tristeza y la búsqueda de un nuevo propósito, con tono. Había salvado su vida y su casa, pero, ¿qué haría con esa vida, con esa casa, ahora que estaba solo? La figura de Sofía se perfilaba como la única persona capaz de guiarlo a través de esta nueva etapa de sanación, demostrarle que la vida, a pesar de las cicatrices, aún podía ofrecer belleza y compañía. La tranquilidad de Héctor no duraría mucho. La condena de Laura, Ricardo y Marco había desatado la furia de la familia de Laura. Un clan numeroso, y no siempre respetuoso de la ley. Los hermanos de Laura, en particular, 2 hombres fornidos y con antecedentes de pequeños altercados, comenzaron a rondar la colonia Jardines del Bosque. Sus miradas amenazantes, los grafitis en las paredes cercanas a la casa de Héctor con insultos y amenazas, eran un claro mensaje. La venganza de la familia no había terminado. Para ellos, Laura era una víctima de un viejo loco, y de una oportunista como Sofía. Héctor, aunque cansado de la lucha, no se inmutó. Había enfrentado cosas peores. Pero Sofía estaba preocupada, especialmente por la seguridad de Lena. No podemos ignorar esto, Héctor. Son gente peligrosa. Podrían intentar algo,
le advirtió, reforzando las medidas de seguridad en su propia casa y en la de Héctor. El licenciado Guerra fue informado, y se solicitó a la policía una mayor vigilancia en la zona. Sin embargo, la sensación de estar bajo constante amenaza era desgastante. La sombra del pasado, en la forma de la familia de Laura, se negaba a desaparecer, impidiendo que Héctor pudiera por fin encontrar la paz. Una noche, la tensión estalló. Héctor estaba en el patio, regando sus plantas, cuando escuchó un estruendo en la parte delantera de su casa. Al acercarse, vio a los dos hermanos de Laura, destrozando su jardín delantero, arrancando sus flores, rompiendo los pequeños adornos que Sofía había colocado. «Viejo desalmado, pagarás por lo que le hiciste a nuestra hermana», gritó uno de ellos, su rostro contorsionado por la ira. Héctor sintió la vieja furia resurgir. La sangre le hirvió. Agarró la pala que usaba para sus plantas, y los confrontó, sin una pizca de miedo. «Fuera de mi propiedad. Ustedes no son más que lacras, igual que su hermana», les espetó. La confrontación se tornó violenta, con empujones y amenazas. Los hermanos de Laura, sorprendidos por la feroz resistencia del viejo, retrocedieron, prometiendo que esto no se quedaría así. Héctor sabía que la guerra no había terminado. Su venganza había sido completada, pero la batalla por su tranquilidad y su futuro seguía en pie. Y esta vez, no era solo por él, sino también por Sofía y su pequeña Lena. La agresión de los hermanos de Laura tuvo un efecto inesperado. Unió a la comunidad alrededor de Héctor y Sofía. Los vecinos, hartos de los disturbios y las amenazas, y viendo la verdadera cara de la familia de Laura, se solidarizaron. Testimonios sobre el incidente de los hermanos fueron presentados a la policía. Muchos recordaron la bondad de Héctor a lo largo de los años, y la intachable reputación de Sofía. El chisme malicioso sobre una supuesta relación inapropiada entre Héctor y Sofía se disipó, reemplazado por la admiración por su valor y su decencia. La casa de Héctor, antes aislada por el escándalo, se convirtió en un faro de resistencia y dignidad. Sofía, con la ferocidad de una leona defendiendo a su cría, no dudó en denunciar las amenazas. Ella había sido testigo de la confrontación en el jardín, y había llamado a la policía. Su testimonio, firme y sin titubeos, fue crucial. «No permitiré que nadie perturbe la paz de esta colonia, ni que ataquen a un hombre bueno como Héctor, que ya ha sufrido bastante», declaró a los medios locales, con una elocuencia que sorprendió a muchos. Su valentía no solo protegía a Héctor, sino que también defendía su propio hogar y el de su hija. La imagen de Sofía, la enfermera soltera luchando por la justicia, conmovió a la comunidad. La muestra de apoyo de los vecinos fue conmovedora para Héctor. Le traían comida, se ofrecían a patrullar la calle por las noches, le ofrecían sus testimonios. El licenciado Guerra, con esta nueva ola de apoyo, consiguió una orden de restricción contra los hermanos de Laura, obligándolos a mantenerse alejados de la colonia. La comunidad de Jardines del Bosque se había alzado en defensa de sus valores, rechazando la violencia y la injusticia. Héctor sintió una profunda gratitud, y ya no estaba solo. Tenía a Sofía, tenía a Lena, y ahora tenía a sus vecinos, quienes lo veían no como un viejo amargado, sino como un símbolo de resistencia. La dura corteza del viejo ferrocarrilero comenzó a ablandarse, permitiendo que la calidez de la amistad y la solidaridad penetrara. Los cimientos de una nueva vida, basada en el respeto y el cariño genuino, comenzaban a consolidarse. La batalla contra la oscuridad había encontrado nuevos aliados, y esta vez, la luz parecía mucho más fuerte. Con la amenaza de la familia de Laura bajo control, y el apoyo de la comunidad, una paz relativa comenzó a instalarse en la vida de Héctor. La casa, que antes le recordaba la traición, ahora se sentía como un verdadero hogar, lleno de la calidez que Sofía y Lena le aportaban. Las plantas del patio florecían con más vigor, y las risas de Lena, jugando en el jardín, eran la melodía más dulce para el viejo ferrocarrilero. Héctor se encontraba más relajado, sus sueños ya no estaban plagados de pesadillas, sino de la tranquilidad que había anhelado por tanto tiempo. Sentado en el porche, observando un atardecer que pintaba el cielo de tonos anaranjados, Héctor reflexionó sobre el camino recorrido.
Había sobrevivido a la traición más vil, había luchado con garras y dientes por su dignidad, y había obtenido justicia. Pero más allá de eso, había encontrado algo que nunca esperó. Una nueva razón para vivir, encarnada en Sofía. Su valentía, su lealtad, su dulzura y su inquebrantable espíritu, habían sido el faro que lo guió a través de la oscuridad. La conexión entre ellos había crecido hasta convertirse en algo profundo y tierno. Una amistad que empezaba a asomar a un amor sereno y maduro, un amor que no buscaba la pasión desbordada de la juventud, sino la compañía y el respeto mutuo. Una tarde, mientras Sofía lo ayudaba a cosechar los tomates, Héctor se detuvo. Suspiró profundamente y la miró a los ojos, una mirada llena de gratitud y una incipiente esperanza. Sofía, comenzó, su voz un poco ronca por la emoción. Tú me salvaste, me devolviste la vida, y no solo la física, me diste la esperanza de nuevo. La propuesta era sencilla, honesta, directa, como el mismo Héctor. El sol se puso, tiñendo de oro el momento. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa radiante, se acercó a él. La respuesta, aunque no pronunciada en ese instante, se leía en cada fibra de su ser, en el brillo de sus ojos, en el calor de su abrazo. El viejo ferrocarrilero había tendido un nuevo riel, esta vez hacia un futuro compartido. La respuesta de Sofía fue un abrazo cálido, y un «sí, Héctor, sí quiero» susurrado al oído. La alegría llenó el corazón del viejo ferrocarrilero, una alegría pura y sencilla, muy diferente a la amarga satisfacción de la venganza. Lena, que había estado jugando cerca, se acercó curiosa, y Sofía, con lágrimas de felicidad en los ojos, le explicó a su hija que ahora tendrían un hogar y una familia completa con el abuelo Héctor. La niña, con la inocencia de su edad, sonrió, feliz de ver a su madre tan contenta. La casa en Jardines del Bosque, que había sido escenario de dolor y traición, se preparaba ahora para una nueva etapa, un nuevo amanecer. Los preparativos para la boda fueron modestos, pero llenos de amor. Los vecinos, aquellos que se habían solidarizado con Héctor, se unieron para celebrar la unión. El licenciado Guerra, con una sonrisa de satisfacción, fue el padrino. La ceremonia se realizó en el jardín, bajo el mismo árbol que había sido testigo de tantas conversaciones y desahogos entre Héctor y Sofía. Las plantas de chile y tomate parecían brillar con una luz especial. Al mirar a Sofía, radiante con un sencillo vestido blanco, Héctor sintió que su vida había completado un círculo. Había pasado de la destrucción total a la reconstrucción más hermosa e inesperada. Héctor Anza, el hombre de acero, el jubilado de ferrocarriles que había conocido el peso de las cosas que no se doblan, se tomó de la mano de Sofía, su nueva esposa. La había salvado, y ahora él le ofrecía el resto de su vida. Había aprendido que la dureza del hierro puede ser vital para resistir, pero que la verdadera fuerza reside en la capacidad de amar y perdonar, no el rencor, sino la posibilidad de un nuevo comienzo. Laura, Ricardo y Marco estaban pagando por sus crímenes, y él, Héctor, estaba viviendo una nueva vida, una vida que nunca creyó posible. Había construido su propio tren hacia la felicidad, y esta vez, el rumbo era claro, con un corazón lleno de gratitud, y la promesa de un futuro lleno de amor y paz. Las vías de su vida estaban, por fin, bien tendidas.